los ciclos de las mujeres, cómo funcionan y cómo sabemos que tiene que ver con la productividad. Y yo tenía esta máscara de la Mujer Maravilla. O sea, a mí ver a una mujer que me decía, es que me está bajando y tengo cólicos y tal, yo decía, débil. Cuando escuchaba este tema de los ciclos y de darte permiso, yo decía, no, débil, ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que como todo en esta vida, llega un momento en que tu cuerpo te va hablando primero despacito, hasta que llega un punto en el que ya no lo puedes ignorar. Me di cuenta que yo podía con todo, pero ya no quería. Y fue como esta primera vez de ver la posibilidad de decir, wow, no porque pueda tengo que querer. Aquí está el secreto, o sea, aquí está el poder de las mujeres. Y es un poder que está tan escondido y que nos han hecho creer que es debilidad. Porque hay días en los que te sientes súper negativa, que eres un fracaso, que no puedes hacer nada. Y porque de repente, a la semana siguiente, te sientes que puedes con todo, que eres la Mujer Maravilla. Porque hay días que tienes toda la creatividad y amas ver a gente, y hay días que dices, es que déjenme sola, que no quiero ver ni a un ser humano. Fer Domínguez es licenciada en diseño de imagen con especialización en imagen y negocios. Es co-creadora y directora del Congreso para Emprendedoras Unlock Summit, podcaster, conferencista y mentora de emprendedoras. Utiliza herramientas como el diseño humano y la productividad femenina para guiar a las mujeres emprendedoras en su viaje hacia el éxito empresarial. Su enfoque va más allá de simplemente aumentar la productividad. Se trata de encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida, y de cultivar una mentalidad que promueva la paz mental y el bienestar. Esto es Dalia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. La productividad en el lugar de trabajo está influenciada por los ritmos biológicos. Hay muchos estudios al respecto. Uno que realizó el National Institute of Health menciona que hay ciclos que duran menos de 24 horas, que son los llamados ultradianos, como puede ser la respiración o la digestión. Luego los circadianos, que comprenden 24 horas aproximadamente y que regulan el sueño y la capacidad cognitiva. Finalmente, los infradianos, que duran más de 24 horas, como el menstrual en las mujeres, evidentemente, que regula la cantidad de energía y la concentración a lo largo del mes. Un estudio realizado por el mismo instituto reveló que 8 de cada 10 mujeres en Estados Unidos informaron presentismo durante su periodo. Es decir, que se presentaron en su trabajo, pero no fueron productivas. Pero solo 2 de cada 10 de esas mujeres se sintió con la confianza de revelarlo. La perspectiva de género en la investigación sobre el ciclo biológico femenino tiene relativamente poco. Sin embargo, ha ganado más atención en las últimas décadas, reconociendo su impacto en la vida diaria y profesional de las mujeres. En los años 90, por ejemplo, la doctora e investigadora Alice Domar comenzó a hacer investigaciones al respecto. Más recientemente, autoras especializadas en autocuidado y salud femenina como Miranda Gray o Alisa Vitti han propuesto diferentes métodos para sincronizar nuestro ciclo biológico con las tareas de la vida diaria. Y hoy, para conversar sobre el tema, nos acompaña Fer Domínguez. Ella es mentora en imagen con especialización en negocios. Es co-creadora y directora del Congreso de Emprendedoras Unlock Summit. Su mayor reto ha sido encontrar equilibrio entre su negocio y la maternidad, el reto de todas. Pero su mayor aprendizaje, y es de lo que nos viene a platicar hoy, es ser consciente de que el tiempo y la energía no son recursos limitados, pero que esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Su objetivo es esparcir el mensaje de los ciclos femeninos para que las mujeres comiencen a hacer conciencia de que funcionamos distinto a los hombres. Y esto no nos hace mejores ni peores, simplemente diferentes. Bienvenida, Fer. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida bien. a Dalia Talks. Gracias por estar aquí. Hace un par de meses, estuvimos allá en Puebla en el evento de Unlock.
ahorita nos cuentas también un poco más del evento en sí y demás. Hemos hecho un par de alianzas y bueno, pues todo va muy bien. Como sabes, bueno, parte de la actividad de Dalia, estamos enfocadas evidentemente al tema del liderazgo, al liderazgo de las mujeres, a la transformación de las empresas hacia culturas más diversas, igualitarias e inclusivas. Nos gusta mucho, evidentemente, platicar sobre las habilidades de vida que uno va desarrollando, porque luego uno no las aprende y por eso también existe Dalia. Uno no las aprende en 100 programas o no le habíamos dado tanta importancia antes. Ahora ya nos dimos cuenta, la verdad, que hacen una diferencia brutal. Bueno, ahora en los últimos años, que hacen una diferencia brutal o pueden hacer una diferencia brutal y significativa en nuestras carreras y en nuestras vidas, ¿no? No solo a nivel profesional, sino también personal. ¿Cuáles tú identificas como tuyas habilidades de vida más importantes y por qué? Claro. Pues mira, creo que una sería la resolución de problemas. O sea, creo que esa, si me preguntaran como con cuál te quisieras quedar siempre, sería esa. Porque creo que es lo que te da chance como de abrir tu panorama y de decir, ok, ¿de qué manera se puede solucionar, no? O sea, en lugar de ver como topes o altos en tu vida, como que siempre te da esta mentalidad mucho más abierta y de solucionar. Y no decir como no se puede, sino ver cómo sí, como no. O sea, en lugar de ver cómo no se puede, es como sí se puede. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Claro, y es una manera además de pensar, de ver la vida. Claro, ¿no? Pero te sirve en todo. Ajá. O sea, como dices, no en la parte laboral, sino en todas las áreas, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo hacer que esto suceda y de la mejor manera? Entonces, esa. Otra que yo diría que también me ha marcado muchísimo es el tema de organizar nuestro tiempo, ¿no? Como que creo que eso muchas veces no... Siento que todas estas skills son cosas que no nos enseñan en la escuela, que son las más importantes. O sea, creo que antes de muchos temas que se ven en la parte de los estudios, ¿no? Creo que estas son las que realmente sí te ayudan a llegar a donde quieres. O sea, y la parte de organización del tiempo se me hace también indispensable. Ahora, a lo largo de tu carrera, tus proyectos, incluyendo Unlock como proyecto, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Que ahora, ¿no? Como conforme pasó el tiempo te diste cuenta, claro, si yo hubiera sabido negociar, tenido estas herramientas o sabido, si hubiera sabido comunicarme mejor, tal vez hubiera logrado esa negociación. Sí. Y que ahora sí sabes. Ok. Creo que una que sí considero que voy mucho mejor en esa, pero a veces sigue siendo mi coco, es como esta parte de creer que todo el mundo actúa de la misma forma que tú, ¿no? O sea, como a veces ser muy confiada. A mí me pasa mucho que al final, poniendo un ejemplo, en mis asesorías de imagen, ¿no? Yo soy asesora de imagen, entonces en las asesorías de imagen como que todo fluye muy bien, ¿sabes? Es como... trato con mis clientes, todos salen felices, me convierto amigo de todos, o sea, es como que todo fluye muy bien. Y ya cuando estás en proyectos, en donde ya estás a cargo de un proyecto, que ya hay gente trabajando en ese equipo, que ya estás haciendo pues tratos mucho más fuertes, más grandes, todo esto, como que el creer que toda la gente tiene la misma forma de ver las cosas o la forma de actuar o el cómo les gusta que se hagan las cosas, siento que ahí sería un poco de comunicación y de dejar todo muy claro, ¿no? Como cosas que dirías, yo nunca haría eso, pues alguien más sí lo haría, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me ha costado, ¿no? Como esta, a lo mejor muchas veces como ingenuidad de creer que todo el mundo quiere lo mismo y que todos quieren que todo esté en paz. Siento que eso me ha costado trabajo. Y hoy en día hay veces que digo, Fernanda, ¿qué no aprendiste? O sea, a ver, todo por escrito, todo bien dicho, todo, ¿sabes? Como muy bien, sí, como... pues hablado, o sea, creo que sí, la comunicación creo que sería. Claro, ahora nosotros tenemos consciente que estas habilidades no es que ya las aprendí ya, porque al final las circunstancias, las personas, los momentos van cambiando, entonces no es lo mismo una negociación hoy que dentro de 5 años con otra persona, con otro negocio, en otro ambiente, entonces al final uno siempre las va afinando, no es que... Ya soy experta. Ya soy experta, sí, se te pueden dar unas mejor que otras y demás,
pero es un aprendizaje continuo en la vida esto, ¿no? Sí. ¿Alguna que hayas detectado recientemente y que dijeras, ok, creo que lo siguiente que tengo que hacer es ir a afinar esta habilidad? Porque al final, pues, tu negocio, pues, la intención es que siga creciendo, que tú te sigas desarrollando, o en la vida personal, ¿no? Luego hasta con la pareja, ¿no? A ver, uno no quiere pensar en términos de, pues, pero hace un contrato. Al final, una ex jefa mía muy sabia hace muchos años me dijo, es que en la pareja todo es negociación. Todo. Y entonces, pues hay que aprender a negociar para estar en pareja. Claro. Creo que ahí sería, me ha pasado mucho y ahorita justo he tenido como mucho como mensajes de todos lados, ya sea en cosas que leo, cosas que veo, en algo que escucho. El saber realmente hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, creo que el decir que no y como para mí ahorita en este punto de mi vida es muy importante el tener paz, ¿sabes? Estar tranquila. O sea, y creo que muchas veces hay cosas que pueden allá afuera como brillar mucho o verse muy atractivas. Y creo que siempre, últimamente como que me doy cuenta que tengo que regresar a mí y a decir, esto sí te va a dar la paz que necesitas, ¿no? O sea, como que creo que pensar cuál es mi objetivo real, o sea, no tanto poner objetivos como de ventas, de negociaciones, de todo esto, sino realmente en mi vida, o sea, creo que muchas veces como que se nos olvida que no hay que separar estas dos áreas, ¿no? O sea, como que antes creo que sí era mucho el de tu vida laboral y tu vida personal, pero creo que hoy nos damos cuenta que no somos máquinas como para decir, claro, ok, me pongo una máscara de trabajo y soy una persona del trabajo y llego a mi casa y no me influye para nada. No creo que eso, no existe. ¿No? Entonces, es mucho como creo que regresar a mí y decir, sí, de verdad esto, aunque puede sonar increíble y se puede ver súper brillante allá afuera, sí es algo que quieres como tú vivir, ¿sabes? Como el estar regresando a mí y preguntármelo cada vez más para no caer en pues sí, pasar por encima de mí. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres que alcanzan sus objetivos y las que casi los alcanzan? ¿La universidad? ¿Qué carrera estudiaron? ¿La suerte? La verdad es que la diferencia está en las habilidades que desarrollan, las habilidades de vida, las habilidades blandas, como comúnmente se le conoce. Si quieres desarrollar tus habilidades para tu vida personal y profesional y además encontrar una red de apoyo con otras mujeres y por si fuera poco, recibir mentorías personalizadas, inscríbete al programa ADN de Dalia Empower. Está apareciendo aquí un teléfono al que puedes escribir un WhatsApp y te mandamos más información. Muy importante, muy importante. Y creo que también es un trabajo, pues, justo de siempre, un trabajo que no se deja, una conciencia que si de repente se te va, se te olvida, pues entonces tienes que volver a acordar y traerlo, ¿no? Has mencionado algo súper importante y finalmente con todo lo que está pasando con las mujeres, más mujeres en puestos de liderazgo, más mujeres trabajando, más mujeres teniendo sus propios negocios, más mujeres incursionando de manera mucho más importante en las economías, en los trabajos, etcétera. Nos damos cuenta de muchísimas cosas, ¿no? El mundo está cambiando tremendamente y mencionas, en primer lugar, es que de entrada no es yo, Fernanda, voy al trabajo y solo soy esa persona que trabaja y me voy a mi casa y solo soy esa persona que está en su casa o con su marido o con lo que tú quieras, ¿no? Somos una mezcla de... Las mujeres estamos aportando mucha sensibilidad, cosa que los hombres pues también... como que el sistema no se los permite ser sensibles, pero también temas de salud que los hombres ni siquiera padecen, ¿no? Es impactante. Y una de las cosas, nos llamó la atención justamente esta conferencia porque es parte de los temas que evidentemente aquí tocamos. La salud de las mujeres no es una cosa que está ya separada y que se debe de atender de manera independiente. Y la investigación finalmente también en la salud de las mujeres y en el campo de las mujeres trabajando,
pues es poco lo que sabemos y lo que hablamos. Sí. Y ahí es donde entras tú con el tema y tu propia experiencia, y de eso que queremos que nos hables, sobre los ciclos de las mujeres, cómo funcionan y cómo sabemos, y que tiene que ver con la productividad, porque nadie nunca en ninguna oficina No sé. en la que yo he estado, bueno, pues sí, a ver, existen ya, por ejemplo, algunas legislaciones, me parece que en Italia las mujeres pueden faltar a sus trabajos los días que están menstruando, bla, 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 pero eso es todo de hasta arriba, ¿no? Eso es lo de encimita. Cuéntanos más. Sí. Cuéntanos tu experiencia. Sí. La verdad, a ver, te voy a decir una cosa. Aquí quiero ser como muy sincera en este tema, porque yo esto ya lo había escuchado hace muchos años, pero yo estaba muy metida en mi plan, yo puedo con todo. Y sí puedo con todo, yo ya me lo demostré, ¿no? O sea, yo podía trabajar una cantidad loca de horas, podía estar en lactancia con mis hijos y de ahí cuidar al otro y aportar en mi casa económicamente. O sea, yo me di cuenta que sí podía, ¿no? Y yo tenía esta máscara de la Mujer Maravilla. O sea, a mí ver una mujer que me decía, es que me está bajando y tengo cólicos y tal, yo decía, débil. O quiero descansar, débil. O sea, yo decía, estas mujeres no logran nada porque son unas débiles, ¿no? Y yo me sentía, o sea, en el top, ¿no? O sea, y yo lo veía como algo bueno, ¿no? O sea, no bueno o malo, sino como que lo veía como, es algo increíble que tengo, o sea, que puedo con absolutamente todo, ¿no? Soy superpoderosa. Soy superpoderosa. Y me acuerdo con mi primer hijo, a las 2 semanas yo ya en mis jeans otra vez, en mi oficina, con el chiquitín acá, o sea, sacándome leche, o sea, es como todo esto. Y a mí me parecía algo increíble. Yo decía, esta es la forma de vivir, ¿no? Y cuando escuchaba este tema de los ciclos y de darte permiso, yo decía, no, débil, ¿no? ¿Y qué pasa? Creo que como todo en esta vida, llega un momento en que tu cuerpo te va hablando primero despacito, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ya no lo puedes ignorar. No lo puedes ignorar. A mí me pasó con mi segunda hija, que mi embarazo fue complicado, tenía algunos malestares y todo, pero cuando nació tuve una recuperación muy lenta en el posparto, no me cerraba la cicatriz, todas estas cosas. Seguido por una depresión posparto que no te puedo contar. O sea, llegó un punto en el que sí, que yo ya no podía estar parada. O sea, yo ya era un momento en el que mi hijo tiraba un vaso y era como, tiraste un vaso, y me ponía a berrear y unos ataques de ansiedad de terror, ¿no? Y entonces fue como empezar a decir, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, porque entonces las cosas no van tan bien como tú estás diciendo, ni eres tan la Mujer Maravilla ni superpoderosa, ¿no? Y me costaba trabajo, o sea, era como, el primer acercamiento que tuve con un psiquiatra, y mira que soy, a ver, psicóloga de cajón, o sea, yo soy súper abierta a todo el tema de los psicólogos, de las terapias, de todo eso, ¿no? Pero en mi primer encuentro con un psiquiatra, y ya llegar a decir, oye, esto me pasa, tengo ataques de ansiedad a mí me dan ataques de ansiedad todos los domingos. Y era algo normal. Yo sabía respirar para calmarme y ya. ¿Previo a esto o no? Muchísimos años. Muchísimos. Ok, pero tú ya te sabías la solución. Yo ya me sabía controlar. Yo era como, ok, me tengo que ir a un lugar tranquilo, respiro. Que eso ya te decía algo, ¿no? No, claro, estaba pésimamente mal, pero yo lo podía controlar porque yo era súper poderosa. Yo no necesitaba de nadie. Yo podía controlar mis ataques de ansiedad, ¿no? Y entonces cuando llego con el psiquiatra y le platico todo esto, llega y me dice, ¿cómo aguantaste tantos años? O sea, esto lleva muchos años, ¿no? ¿Y cómo? Y yo, pues con meditación, respiraciones, o sea, ¿sabes? Y me decía, eso no se trata con eso, Fernanda, necesitas medicarte ya, ¿no? O sea, urgente. Y yo, dame lo que me tengas que dar. O sea, yo ya no puedo seguir viviendo así, ¿no? Y todo esto se desató, me salté una parte que es muy importante en este proceso. Un día estaba de viaje con unas amigas y estaba leyendo un libro, el de Sanando tu herida materna, de Aura Medina. Y leí una frase que hazte cuenta que cuando leí esa frase no dejé de llorar en meses hasta que me dediqué literal. Y decía, me di cuenta que yo podía con todo, pero ya no quería. Y fue como esta primera vez de ver la posibilidad de decir, wow, no porque pueda tengo que querer, ¿no? Porque yo ya me demostré que puedo, pero sí quiero. O sea, ¿sabes? Como que realmente lo quiero. Claro, ¿cuál es el costo? Exacto, o sea, como que ya me estaba saliendo muy caro, ¿sabes?
Entonces, digo, acá la verdad me siento muy afortunada y hablo desde el privilegio de tener una pareja que es un súper apoyo en mi vida y que es el que más porras me echa y es... A mí me enoja mucho cuando lo dicen, pero bueno, dejo que lo digan porque sé que es desde otro punto de conciencia, pero que me ayuda mucho con mis hijos. Y ya verás por ayudarme a cuidar a mis hijos. Pero sí, o sea, como esta parte que es muy entregado y todo. Pero entonces, ¿qué pasó? Todo esto lo cuento porque entonces, una vez que yo decidí bajarle a mi ritmo, yo dejé de trabajar esos meses. Le dije a mi esposo, yo me retiro acá. Yo no puedo poner un centavo para la casa. También, gracias a Dios, se podía eso, ¿no? O sea, porque entiendo que hay mujeres que no tienen esa posibilidad. Gracias a Dios, en ese momento yo tenía esa posibilidad de decir, tú te encargas de todo y yo me encargo de mis hijos, mi casa y de recuperarme. O sea, sobre todo. Y bueno, se pudo y fue muy curioso como toda esta información que yo ya había escuchado hace tiempo empezó a regresar a mí, ¿no? En podcast, en algún libro, ¿no? Y empecé a leer libros y yo decía, aquí está el secreto. O sea, aquí está el poder de las mujeres. Y es un poder que está tan escondido y que nos han hecho creer que es debilidad, ¿no? Entonces, como que yo ya tenía o sea, yo te juro que yo había momentos en mi vida que decía, es que yo no sé por qué soy mujer en esta vida. O sea, yo tenía que ser hombre, ¿sabes? O sea, de verdad, de esa parte de que amo a las mujeres y todo lo que hago en mi vida es dirigido a las mujeres. Pero dentro de mí como que decía, yo soy un hombre, ¿sabes? O sea, como que esto me pasaba. Entonces, claro que para mí, al principio, empezar a leer esta información y que me hiciera sentido, para mí era muy raro. Porque era como decir, wow, o sea, es todo lo contrario a lo que yo he estado, de la forma en la que yo he estado viviendo, ¿no? La gran mayoría de los años. Y entonces, cuando empieza a llegar esta información en la que, oye, pues fíjate que las mujeres, o sea, ¿por qué hay días en los que te sientes súper negativa, que eres un fracaso, que no puedes hacer nada? ¿Y por qué de repente, a la semana siguiente, te sientes que puedes con todo, que eres la mujer maravilla, qué tal? ¿Por qué hay días que tienes toda la creatividad y amas ver a gente y hay días que dices, es que déjenme sola, que no quiero ver ni a un ser humano, ¿no? Entonces, como que esta parte, y qué es lo que nos ha enseñado muchas veces como toda la sociedad, nuestra comunidad, todo, es como las mujeres están locas, ¿no? O sea, es como Claro. este mensaje que se manda, como, ay, es mujer. Claro, la histeria. Ahí está, histérica, está no sé qué. Entonces, como que pues yo tenía esta parte como, pues sí, es normal, ya viene con el ser mujer, ¿no? Y entonces cuando me pongo a estudiar este tema, en el que tenemos 4 fases dentro de nuestro ciclo de 28 días, que idealmente son 28, Ok, 30 nada más, ¿cómo Sí. saltaste de los medicamentos del psiquiatra Ya. a lo otro? Porque empezaste a leer. Claro, Porque sí, yo empezaste a empecé a leer. leer, empecé con podcast, empecé con Ok, cursos, a ok. seguir como redes y todo. A ver, la medicación ahí sigue, todavía no salgo 100% de la medicación, pero sí he ido haciendo cambios muy drásticos en mi vida que ni aunque estuviera medicada en ese momento, me sentía como me empecé a sentir cuando tal. O sea, ahorita ya voy a Sobre salir todo en esa entender, parte. ¿no? Entenderlo. Quiero hacer nada más un paréntesis Sí, porque me parece sí. muy particular tu comentario de esta cosa que dices, oye, es que porque soy mujer, ¿no? O sea, actúas más como hombre, pero también es esta concepción de para lo que están hechas las mujeres y para lo que están 100%. hechos los hombres, ¿no? 100%. O sea, eso no te hace querer ser hombre. Simplemente eres una mujer con ciertas características que, no sé, echa para adelante o cosas así, porque también las mujeres podemos ser eso. O Pero sea, creo que eso venía mucho del condicionamiento, ¿sabes? O sea, como que yo no me había dado cuenta de eso. O sea, yo era como que veía tanto condicionamiento hacia las mujeres que dentro de mí era como, yo tenía esta pelea interna como decir, a mí no me parece justo todo lo que está pasando, ¿sabes? Pero era como con otro tipo de conciencia. Hoy me lo preguntas y lo veo completamente distinto. Pero ahí creo que eran muchísimas creencias ahí metidas que estaban mandando estos mensajitos todo el tiempo, ¿no? Entonces, y porque yo no había hecho las paces con esa parte como de, soy mujer y también tengo un poder impactante, ¿me entiendes? O Claro. sea, también era como, yo no me había reconocido. Entonces eso también es fuerte cuando ni tú sola te reconoces. no, bueno. Ahora, ¿de qué te enteraste? O sea, ¿qué es esta yendo más allá de él? Está loca. Claro, está loca, hoy viene de malas, está histérica, Ya le va a bajar, o sea, es que ajá, está diciendo eso. ya me puso jeta, Ujú. todas las cosas que nos Sí, pasan. sí. Pues bueno, me di cuenta cuando empecé a estudiar este tema más a fondo que las mujeres tenemos 4 fases a lo largo de nuestro ciclo hormonal, que es como el ciclo, le llamamos como ciclo menstrual, pero es en realidad como el ciclo hormonal y la forma en la que se van comportando nuestras hormonas a lo largo de estos 28, 32 días.
Y estas 4 fases están muy marcadas por cómo están nuestras hormonas en ese momento, ¿no? Entonces, cuando lo explico, me gusta, como que siempre en libros y todo eso siempre empiezan con la fase folicular, pero ahorita voy a explicar un poquito más esto. Pero a mí me gusta empezar a explicar la parte de la fase menstrual, porque la realidad también es que muchas mujeres ni siquiera nos conocemos, ni siquiera, o sea, muchas ni siquiera saben cuándo es su fase menstrual, ni siquiera saben cuándo están ovulando, o sea, ¿sí me entiendes? Como todo esto. Entonces, también es empezar desde ahí, o sea, como el voltearte a ver y decir, wow, o sea, sí es predecible esto, ¿no? Entonces, empecé a leer y empecé mucho a documentar. Todo lo documentaba. Todo en journaling, o sea, cómo me sentí hoy, en la mañana cómo amanecí, en la noche cómo terminé mi día, cuáles fueron como las características de ese día, ¿no? De acuerdo a cómo me sentía. Entonces, en la fase menstrual, nuestras hormonas están en el piso. Y esto no lo podemos controlar, esto no es de échale ganas. O sea, ¿sabes? Como que somos mucho como échale ganas, tú piensa positivo, ¿no? Y entonces empiezan todas estas cosas que dices, es que, ¿por qué? Estoy luchando contra corriente, ¿sabes? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, claro, te das cuenta que cuando estás en tu fase menstrual, no quiere decir que todo lo que voy a decir hoy nos pase idéntico a todos. También somos seres humanos que cada quien reacciona distinto, pero sí hay ciertos rasgos que se ha comprobado que la mayoría de las mujeres tenemos en común, ¿no? Entonces, en la fase menstrual es una fase en la que es mucho para ir hacia adentro, ¿no? O sea, es como esta parte en la que dices, me quiero quedar acostada en la cama, viendo una peli, apagando mi cerebro y tapadita, ¿no? O sea, como rico. No quiero ver gente, no quiero una fiesta, no quiero una junta, no quiero hacer una negociación. Sí. O sea, sí. Entonces, esto es porque nuestras hormonas están en un nivel muy bajo, ¿no? Entonces, también acá creo que cuando empiezas a conocer esto, también empiezas a ser mucho más compasiva contigo, ¿no? Y te das cuenta que ya lo sabemos, pero no sé por qué a veces se nos olvida que no somos máquinas y que no es como, órale, ponte buenas, órale, ponte, no, la varita mágica para que cambie. Claro, y lo dices muy bien en tu plática. Al final puede ser mucho más estratégica. Si esos días, ¿por qué me voy a ir si no estoy para ir a hacer un pitch? Claro. ¿No? Si puedo, lo muevo. Claro. O sea, ¿no? Claro. Que no caiga en estos días de preferencia. Exacto. ¿No? O sea, ¿y por qué si quieres hacer? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que ya, tengo que ir a grabar los videos para la publicidad de tal programa, no los voy a grabar ese día. Es que ni tú te caes bien. O sea, ¿cómo le vas a caer bien a otra persona? No te gusta. No te gusta, te sientes la persona más horrorosa. Entonces, imagínate todavía tenerte que arreglar para irte parar enfrente de una cámara, por Dios. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, es esta parte como entender que en esa parte nuestras hormonas están muy bajas y está bien. Y también creo que es como conectar con esta parte de decir, está bien no estar bien. Y también no la forces, o sea, ¿sabes? Como es un momento para ir mucho hacia adentro, el ver cómo te sientes, cómo estás, tal, o sea, como cómo va a ser. Y tampoco creo que es un buen momento para tomar decisiones, porque no estás en tu tope, ¿no? Entonces, de ahí pasamos después de la fase menstrual, depende de los días, ¿no? De cada persona, va entre 3 y 7 días de la fase menstrual, entramos a la fase folicular. Ahí nuestras hormonas empiezan a subir. Entonces, imagínate que venimos de una parte súper baja emocional y de repente subimos. Entonces, ahí sí te sientes la Mujer Maravilla. Entonces, claro, si hablamos de ser más eficientes, más productivos, ¿qué mejor que esperarte esos días para que ya cuando empiece tu fase folicular, ahora sí, ponte a planear qué quieres hacer, pon objetivos, crea todo el contenido de tus redes, o sea, no sé, las tareas que tengas que hacer en donde sea comenzar, es un gran momento porque tienes la energía disponible. Acá no es, quiero como dejar algo muy claro, no es que no puedas, o sea, no es como que cuando estás no puedes. Imposible, enciérrate a fuerza. No hay manera. Es simplemente, ¿te quieres hacer la vida más fácil? Empieza a seguirlo, a ver cómo te sientes, ¿no? O sea, yo como le digo a mis alumnas en mis mentorías, inténtalo. No te estoy diciendo que lo que yo te estoy diciendo es la ley y todo, pero de verdad que lo empiezan a aplicar y dicen, Fer, es que lo traté de hacer cuando estaba en mi fase menstrual a lo mejor y me tardé 5 días, lo pospuse y luego empezó mi fase folicular y lo hice en 3 horas. ¿Para qué quieres perder 5 días si lo puse en 3 horas, no? La habilidad, de todas las habilidades, de vida, la habilidad más importante es la del autoconocimiento. Y autoconocimiento no significa solo conocerte a nivel psicológico, no, pues es que esto me engancha cañón o mis traumas de la vida, bla, 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 sino reconocerte a nivel fisiológico, cuerpo. Sí. Ok, entiendo, no me siento bien, pero entonces si lo empatas con estos ciclos, probablemente tenga mucho más sentido. Muchísimo.
Sí, ¿no? y te empiezas a entender, o sea, te empiezas, como dices, a conocer, y de esa forma ya puedes tomar mejores decisiones. Entonces, la fase folicular es esta fase en la que es comenzar. Es o sea, mucho más los activa, inicios, digamos. Es superactiva. Tienes muchísima energía. Claro. Haces mucho más También deporte. hasta para la parte de ejercicio. O sea, Ajá. cuando tú estás bajando, o sea, si quieres vete a Cuando hacer estás bajando es yoga. más difícil o sea, hacer deporte, sí, ajá. y luego escuchas como teorías que te dicen, para que se te quiten los cólicos, vete a hacer ejercicio. No es cierto. O sea, un día prueben. O sea, si alguien sufre de cólicos, yo un día lo leí y lo empecé a aplicar. Yo empiezo con un coliquito y me voy a acostar. Y se me quita. Reposo. Reposo, es tu cuerpo diciéndote siéntate, no vayas a forzarlo, ¿no? Pero bueno, y entonces en esta fase ya más ejercicio, hay hasta, digo, ahorita no entraré en todo esto porque es ya muchísima información, pero hasta los alimentos que necesita tu cuerpo, las semillas que necesitan y todo para hacer que toda tu energía se aproveche de la mejor manera. Entonces toda la parte de comienzos de toda la buena energía. Y luego llegas al tope, a tu punto máximo en donde tus hormonas están al tope, que es la fase de ovulación. Ahí está Sí, comprobado son que como somos 14 días después, ¿no? 15 aproximadamente. días. Ajá. Ujú. Sí, ahí también la importancia de conocernos, ¿no? O sea, de decir, hasta tú puedes observar, yo me acuerdo que tomé un curso de para observar mi cuerpo y cómo por el flujo y todo esto podías conocer mejor cuando estabas ovulando y entonces hasta eso, o sea, es que nuestro cuerpo es literal lo más sabio que existe. Ahora, no sabemos estas fases porque pues también, o sea, bueno, igual me voy a quedar embarazada, no me voy a quedar embarazada, Claro. vas al ginecólogo y te las Claro. explica, pero nunca te explica esta otra parte. No, yo eso lo aprendí literal en un curso porque quería como un método natural y fue el Creighton y fue increíble ver como, a ver, literal a tu cuerpo le pasa esto cuando no estás en los días fértiles y entonces los tejidos y te enseñaban como imágenes que dices, wow, o sea, todo esto lo tenemos que saber, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Porque es más fácil llegar al ginecólogo que te da una pastilla. No estoy, obviamente estoy súper a favor de las pastillas y todo, pero a lo que voy es, si te quieres conocer más a fondo es como, wow, o sea, sí sabes que solamente te puedes embarazar 4 días o 5 días al mes, ¿no? No todo el mes. Entonces te empiezas a conocer más. Entonces la fase de ovulación es como esta parte en la que te sientes súper atractiva, la gente te ve, o sea, es la época en la que más atractiva eres, ¿no? Ahí es un buen momento para ir a vender, ¿no? Para cerrar alguna negociación. Le vas a caer súper bien a las otras personas y te vas a caer bien tú. Entonces, ese momento es como un muy buen momento para hacer como la parte de las ventas, de salir, de hacer networking, ¿no? Esta fase. Y de ahí empezamos a bajar otra vez, que es la fase lútea. Esa se divide como en 2 fases. Cuando las hormonas siguen arriba, todavía no llegan a este punto más bajo que es antes de la menstruación, entonces sí es mucho como concretar, como que nos invita mucho a concretar, como, ok, ¿qué proyecto empecé? Entonces, ¿cómo lo puedo terminar? Y aquí también ver esto como no un limitante, sino como algo que te impulsa a, por ejemplo, hoy en día, toda la parte que tenemos de automatización. O sea, tú puedes dejar muchas cosas, digo, en ciertos negocios, sí, digo, hay cosas, ¿no? Pero que ya estén automatizadas para el momento en el que tú puedas como descansar, ¿no? O sea, que sea... Entonces, en esta parte es como esta parte de cerrar, te vuelves muy analítica, checar las finanzas, o sea, las finanzas de tu negocio, todas las estrategias como más financieras, es una muy buena etapa, porque eres como muy... como muy directo, ¿no? O sea, es como que tus pensamientos son muy acertados, muy directos, ¿no? Y de ahí, ya al final de la lútea, es cuando tenemos como lo del síndrome premenstrual y todo esto, que son unos días antes de que te empiece tu menstruación, eres la persona más negativa del mundo. O sea, no te pongas a ver qué va a pasar con tu negocio porque lo vas a querer cerrar. Exacto. Estás de malas, no quieres ver a nadie, quieres todo. Entonces, como que ya una vez que dices esto y que aprendemos esto, todo te hace más sentido. Como que dices, bueno, claro, ese día no va a llegar a... Ahora, al final son estas 4 fases donde, ok, yo insisto que mucho tiene que ver el autoconocimiento, que no vas a poder acomodar exactamente tu agenda porque no solo todo depende de ti, y si trabajas para una empresa, ojalá pudieras poner tus juntas solo en los días buenos. En fin, hay muchas cosas alrededor sucediendo, pero nada como la conciencia. Uh-huh. Para así entender, ok, voy a ir de malas a esta junta. Sí, y ya, ¿no? y a lo mejor ese día no hablarás tanto. Pero nada más con esa conciencia te ayuda seguramente a sobrellevarla mejor. Claro. La junta no solo a nivel emocional, sino a nivel resultados. Claro, ¿no? sí. Algunas estrategias que hayas aprendido, que apliques tú, o sea, después de todo esto que empezaste a leer, ¿qué hiciste? ¿Transformaste tu vida? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Sí,
Mira, me siento muy afortunada de poder tener esta libertad en la que yo decido mis tiempos, ¿no? Entonces sí, definitivamente es como los días que estoy en mi fase menstrual es no juntas, no grabaciones, no absolutamente nada. Entonces sí trato de organizarlo de esa forma y ya sé que si voy a tener una junta con mi equipo para planear los cursos que vienen, o sea, todo eso lo hago en mi fase folicular. Los días que voy a grabar, podcast, clases, videos, lo que sea, lo hago en la fase ovulatoria, o sea, como que lo hago de esta forma. Y te voy a decir una cosa, creo que si esto a lo mejor puede sonar como un poco como utópico y como el mundo ideal, pero creo que hasta si los líderes líderes de empresas lo empezaran a tomar en cuenta, creo que también podrían sacar mucho provecho de esto, ¿no? Porque entonces... Probablemente. Sí, porque entonces sería como, ok, yo sé que ahorita tú no, o sea, no es como que vas a estar hablando y llevando el calendario a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero creo que entre más mujeres conocieran este sistema, ¿no? Esta forma en la que funciona nuestro cuerpo, entonces podría decir, oye, hoy no estoy completamente lista para presentar estas ideas, pero ¿qué te parece si me das 3 días, ¿no? A lo mejor estoy a 3 días de que tenga mi boom de creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué te sirve unas ideas a medias? Te digo, suena un poco como, claro, en un mundo ideal, utópico. pero sí. Pero al final, y el reto está en que qué hombre te va a entender si le estás diciendo eso. No. O sea, le puedes explicar y van a decir, ¿qué? Claro. O sea, ¿de qué me estás hablando? Claro. No, o sea, perdóname, pero... Sí, y ponte las pilas. Y ¿sabes qué? Que también por eso siento que es un tema bastante complicado, porque yo lo veo, ¿no? O sea, yo como que antes de esto, de estar tan metida como en todo esto y de literal honrarme y descubrir ese poder que tengo como mujer, pues a ver, mis gurús o personas que yo veía como así de líderes y todo, como que, a ver, me la pasaba leyendo libros de Robin Sharma. A ver, los sigo amando, ¿me entiendes? Pero tipo, Robin Sharma, Tony Robbins, o sea, como, todos son hombres. O sea, entonces, claro, te dice, levántate a las 5 de la mañana y tú vienes a romperla. Y el equipo de las 5 de la mañana, ¿no? Y yo era club de las 5 de la mañana. A ver, las mujeres necesitamos más horas de sueño que los hombres. Así de fácil. De entrada. Nada más de entrada. O sea, ¿no? Y además estás con el tema, a mí me pasaba, maternidad, lactancia en la noche, pero yo estaba despierta porque yo soy una fregona. Yo 5 de la mañana estoy despierta porque soy del club de las 5 de la mañana. Robin Sharma es hombre, Tony Robbins es hombre. O sea, hay que voltear a ver a mujeres, ¿no? Que estén también como en este equilibrio en donde lo puedas vivir. Claro, y honestamente, bueno, yo no he visto a alguna CEO promoviendo algo así, pero sería bueno. O sea, a ver, dentro de lo que cabe y las exigencias, sería bueno justo nada más tenerlo en cuenta, saber que existe. Sí, y ¿no? sabes que también... Y además, probablemente el hombre no entienda, pero que sepa. O sea, sepa que existe. No lo va a entender, pero que sepa que existe, ¿no? O sea, creo que eso ya es un plus. Y te voy a decir algo, creo que también, esto es un pensamiento propio, es como algo que creo, obviamente, no es algo que se hable tanto, porque creo que así como a mí ya me tocó estar del lado en el que yo veía esto como debilidad, pues puede haber unas mujeres que digan, oye, a mí me costó mucho trabajo llegar acá y todas saben lo que incluyó llegar ahí, como para de repente decir, voy a empezar a hablar de los ciclos femeninos. O sea, lo pienso en algún momento y digo, claro, es difícil llegar y hablar de esto, ¿no? O sea, porque es como todas las creencias que hemos tenido durante tantos años, pues es un poco empezar a romper estereotipos, ideas y todo. Claro, y a ver, como dices, también cada mujer somos distintas y hay quien jamás en la vida ha sentido un cólico. Claro. Lo cual es muy envidiable, pero y hay otras que de verdad nos pueden parar de la cama. Claro. O sea, creo que también eso tiene mucho que ver. Sin embargo, me parece un tema fundamental, como fundamental es eso, es la investigación de la salud de las mujeres. Sí. Ahora que nuestra vida siempre ha sido importante, pero ahora que está cambiando tanto, pues todavía más, ¿no? Entrando a universos en los que no dominamos y que empezamos a ingresar a ellos, fundamental. ¿Dónde? O sea, si hay alguien de las personas que nos están escuchando, dice, claro, sí, ¿dónde? ¿Tú qué leíste? ¿Qué recomiendas? ¿Dónde la gente puede informarse específicamente de esto de los ciclos? Ok, hay un libro que yo amo, que si pudiera recomendar solo un libro sería ese, que se llama In the Flow. Es un libro súper completo, o sea, como que creo que, ¿sabes qué me gustó? Como que está muy bien como explicado todo. Y te dice, hazte cuenta, como qué alimentos, qué semillas, qué actividades, o sea, como que todo lo va. Esta mujer, no me acuerdo del nombre de la autora, pero ella está haciendo un gran movimiento en Estados Unidos, en donde ella, de hecho, su intención es esa, o sea, llegar a líderes y decir, oye, échale un ojo a esto, te puede beneficiar, ¿no? In the Flow.
in the flow. Ahora, tú particularmente, ¿qué acciones tomaste? Bueno, de entrada, de lo que yo sé, tienes esta plática, tienes esta conferencia. Sí. O sea, tú dijiste, esto tiene que saberse y ya tenemos que hablar más de ello. Sí, esto tiene que saberse y sobre todo compartirse de una forma, yo creo que como más aterrizada, ¿no? O sea, estos temas yo ya los había escuchado, pero son como un poco como que se queda mucho en la parte holística y como todo esto. Entonces creo que el ponerlo ya más como en práctica, o sea, como decir, a ver, real, yo lo uso muchísimo en mis mentorías. Yo hago mentorías a mujeres que son asesoras de imagen y que quieren como crecer su negocio. Y lo aplico con ellas. Entonces, desde el principio empezamos desde, ok, vamos a ver tus creencias limitantes, todo eso, y vamos a ver tu ciclo femenino. Entonces, no te me pongas a hacer tu desarrollo de cursos en X fase, póntela a hacer en este. ¿Cómo te va con eso? Muy bien, muy bien. Es que a mí lo que me impacta es que yo lo empecé a aplicar, yo vi los cambios, y después que lo comparto con estas mujeres, ¿no? Y que de repente ya ni me dicen, Fer, es que no me la puedo creer. O sea, hice una tarea que llevaba, postergando días, lo hice en 3 horas. De eso se trata. Entonces, ya viste cómo no es, o sea, como que yo les digo, ya viste cómo no es ser como más vulnerable, más lenta y más todo. No, es ser más inteligente también, ¿no? O sea, como decir, ¿cómo quiero emplear mi tiempo? Claro. Sería bueno ir a dar estas conferencias a las empresas, Sí. ¿no? Y después hacerlo. Bueno, finalmente eso, con mujeres líderes que estén dispuestas a... Ok, como dices, igual claro, les ha costado muchísimo como para que pongan este tema sobre el imagínate en la junta de directores. Bueno, yo creo que Claro. pero justo de eso se trata. Es que de eso se trata, o sea, de levantar la voz, de levantar la mano y decir, oye, esto está pasando. Es que, a ver, no es algo loco, es una realidad. O sea, es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que acá el reconocer esto y el honrarlo, creo que es realmente en el momento en el que nos damos permiso de tener ese poder, las mujeres. O sea, como de decir, esta soy yo. O sea, y a mí esto me gusta manejarlo en todas las áreas, ¿no? O sea, desde la asesoría de imagen es como esta parte de no intentes ser como nadie. O sea, tu poder, tu superpoder es ser tú. Entonces creo que también en este tema de las mujeres y sobre todo en el mundo laboral y todo esto y lo que estamos viviendo hoy en día las mujeres, también es esta parte como de ya deja de intentar de ser como los hombres. Una cosa es Deja de hacer a un lado tu parte poderosa. O ¿quién sea, eres? no tienes que dejar de ser tú, ni tienes que empezar a actuar como alguien más para ser poderosa. Mejor conócete y saca ese poder que viene dentro, porque de verdad que ahí ese no está tu poder. Entonces creo que es como este mensaje. Buenísimo, Sí. buenísimo. Muy, muy interesante. Y siempre cerramos este podcast con la pregunta de ¿y tú cómo estás retando el statu quo? Ok. Pues creo que justo con esta parte de aceptarte, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, creo que hoy en día el reto que yo veo a mi alrededor y que muchas veces lo vivo constantemente en mi vida, es como esta parte de no querer encajar, ¿sabes? O sea, como creo que muchas veces nos dicen, es que tiene que ser de esta forma y se tiene que ver de esta forma, tanto en la imagen, tanto en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, las tendencias, todo esto. Y yo siempre lo hago como, no, las tendencias sí, ahí están, pero tú no tienes por qué seguirlas, ¿no? Y también esta parte que tiene que ser de esta forma, tienes que trabajar de esta forma. No, encuentra la mejor forma para ti, pregúntate a ti qué te da paz, pregúntate a ti en todos los sentidos. ¿Te da paz ponerte botox? Ponte botox. ¿Te da paz dejarte las arrugas? Déjate las arrugas. ¿Te quieres pintar el pelo perfecto? ¿Te quieres dejar las canas? Déjatelas. O sea, como esta parte de literal, creo que el ser auténtico hoy en día es un acto de valentía. O sea, Digo, la vida siempre es demasiado complicada como para que estés intentando ahí Cumplir forzándote ¿a encajar? a ser quien no eres. ¿No? Sí, sí, sí. Fer, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? Ok, mis redes sociales estoy como Ferdom-imagen consciente. Ahí hablo mucho de asesoría de imagen, que es todo esto, pero también en unlocksummit.io. Cuéntanos de Unlock. Sí, Unlock es una comunidad para mujeres en donde nuestra intención es dar herramientas accionables en conciencia, imagen, emprendimiento, comunicación e innovación. Entonces, ahí sí hablamos un poco más a fondo mucho más a fondo de todos estos temas y de cómo vivir esto, tu emprendimiento, tu negocio, esta forma de ser líder de una forma integral. Entonces, ¿sucede en Puebla siempre o...?
Sí, los congresos, ya llevamos 2 congresos, fueron en Puebla, ahorita nos están buscando otras ciudades, probablemente luego serán en otros, pero sí. Ok, por lo pronto En Puebla. En Puebla. Sí. ¿Algo más? Pues no, creo que lo que, si pudiera dejar solo una cosa el día de hoy, es como de verdad entrar a este tema con una mente súper abierta y experimentar. O sea, como que lo que digo es, no te cuesta nada ir anotando, ver cómo te sientes. Igual y si no te hace sentido, inténtalo, ¿no? O sea, y dale chance. O sea, creo que muchas veces creemos que cuando vamos a tomar una decisión así es como nos abruma, ¿no? Y si no, no pasa nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Entonces sí las invitaría como a cuestionarse todo, ¿no? O sea, creo que un skill también muy importante es esto, el cuestionarte. O sea, como decir, sí me está haciendo sentido esto, sí quiero seguir viviendo así, ¿no? Vivimos muchas veces como tan en modo zombie y hay que acordarnos que no somos máquinas. Entonces sí, preguntarnos más cosas creo que nos va a dar una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, a todas las que escucharon este podcast hasta el final. Yo soy Laura Manso. Nos encuentran en Dalia Empower, @Dalia Empower. Escuchen este episodio sí, recomienden este episodio sí, mándenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Y escuchen también otros episodios que están ahí en el historial de nuestras 7 temporadas. Gracias y hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.